Capítulo 133. Eri. Con Ado Nejire y Togata Mirio cerca, la difícil decisión para las tres chicas se resolvió fácilmente. O mejor dicho, fue resuelta por el mayor Ado. ¿Cuál es el problema? Vamos a probarlo todo. Ado Nejire, con su personalidad vivaz y alegre, actuaba como un niño en el parque de diversiones, listo para probar todas las atracciones. Con Ado a la cabeza, las tres chicas decidieron seguir sus pasos. Al fin y al cabo, este viaje era para animar a Midori y Izuku, así que decidieron divertirse juntas. Montañas rusas, casas encantadas, autos chocadores. Después de todas estas emocionantes atracciones, todos estaban exhaustos. Mientras las tres chicas y Ado Nejire fueron a comprar bebidas, Midori, Izuku y Togata Mirio estaban sentados cansadamente en un banco. Ambos estaban físicamente agotados, pero sus corazones se sentían aún más pesados. Después de todas las actividades, Midori ya no se sentía más feliz. De hecho, estaba aún más frustrado. ¿Por qué había ido al parque de atracciones? Togata Mirio miraba al cielo en silencio. Se preguntaba por qué había considerado buena idea invitar a Ado Nejire. De haberlo sabido, los habría seguido en secreto, evitando esta agotadora experiencia. Cuando las chicas se fueron, Midori y Izuku, sintiéndose un poco aburrido y curioso, preguntó. Mirio-senpai. No esperaba que tú y Ado-senpai tuvieran esta relación. ... Togata Mirio, avergonzado y sin ganas de responder, lamentó no haber escuchado el consejo de All Might. Se había metido en un buen lío y ahora no podía explicarse. El silencio de Mirio-senpai incomodó a Midori y Izuku, quien rápidamente apartó la mirada. Sabía que había preguntado algo que no debía. La atmósfera se volvió tensa e incómoda, por lo que Midori y Izuku ya no pudo quedarse quieto y se puso de pie. Bueno, iré a buscar un helado. Decidió que lo mejor era alejarse un momento y esperar a que Ado-senpai y los demás regresaran. Con esa idea en mente, Midori ya fue a comprar helado. La partida de Midori y Izuku no pasó desapercibida. Oculto en las sombras, alguien observaba, y sus acciones comenzaron en la oscuridad. Sosteniendo un cono de helado con algunos extras en una bolsa, Midori ya se preparó para el clima caluroso del verano, asegurándose de que hubiera suficiente para todos. Mientras regresaba al grupo, caminaba por un pequeño callejón cuando de repente escuchó pasos apresurados. Pat pat. Pat pat. Los pasos eran ligeros y suaves. Curioso, Midori ya se detuvo y se preguntó, ¿caminaría alguien descalzo? Justo cuando giró la cabeza hacia el callejón, una pequeña niña apareció repentinamente y chocó contra las piernas de Midori, cayendo al suelo. ¿Estás bien? Midori se agachó rápidamente y ayudó a la niña a levantarse, solo entonces se dio cuenta del problema. La niña frente a él parecía tener más o menos la misma edad que Kouta, probablemente unos 7 años. Llevaba solo un vestido, no tenía zapatos y tenía los brazos y las piernas vendados. ¿Estaba herida? Otra característica de ella era el cuerno en la frente, que sobresalía como los cuernos de demonio. Del folclore japonés. Midori supuso que probablemente se trataba de una manifestación de su don. La niña, a quien habían ayudado a ponerse de pie, mantenía la boca cerrada, pero tenía los ojos llenos de lágrimas, lo que hizo que Midori pensara que se había lastimado al caer. Entró en pánico, sin saber cómo consolarla. Perdón. Este es el helado que acabo de comprar. Si no te importa, ¿lo aceptas como disculpa de tu hermano mayor? Midori le entregó el helado que aún no había comido, ofreciéndole una sonrisa amable, esperando que detuviera sus lágrimas. La niña se quedó mirando el helado. Los dulces siempre eran la mayor tentación para los niños. Dudó un momento y preguntó tímidamente. ¿De verdad puedo comerlo? Por supuesto que es una disculpa de mi parte. Midori le dio el helado, observándola mientras lamía con cuidado el helado y cremoso postre. Finalmente, se sintió aliviado. De pie junto a ella, Midori observó el oscuro callejón del que había salido. Esta niña debió haber salido corriendo de allí, ¿verdad? ¿Quién es esta niña? ¿Por qué lleva tantas vendas? ¿Y esos pasos de antes? ¿Estaba huyendo? Una serie de preguntas llenaron la mente de Midori Izuku, y después de que la niña terminó su helado, amablemente preguntó. Me llamo Midori Izuku. ¿Podrías decirme tu nombre? Eri.
Después de darse cuenta de que Midoriya era un hermano mayor amable, la niña, aunque todavía un poco tímida, le dijo su nombre. Entonces, Eri-chan, ¿te separaste de tus padres? Midoriya preguntó inocentemente, pero Eri inmediatamente miró hacia abajo y comenzó a llorar. Mi papá desapareció. Mi mamá no me quiere. La respuesta sollozante de Eri dejó a Midoriya paralizado. Se dio cuenta de que se había metido en una situación difícil, pero Midoriya Izuku no era de los que dejaban llorar a una niña pobre. Si veía a alguien necesitado, lo ayudaba. Con la mano izquierda sujetando la bolsa de plástico con el helado, Midoriya levantó con cuidado a Eri con el brazo derecho. Ella pareció sorprendida, pero él simplemente sonrió y dijo: un héroe te ayudará. Te llevaré a encontrar a un héroe. Como Eri no llevaba zapatos, caminar descalza en el suelo sería doloroso, así que Midoriya la cargó y se dirigió hacia Togata Mirio y los demás. Ah. Midoriya-kun, ¿dónde encontraste a esta linda hermanita? Tan pronto como llegaron, Ado Nejire corrió, agarró a Eri de las manos de Midoriya, la hizo girar y luego la abrazó, frotando felizmente su rostro contra el de la chica. No esperaba que Midoriya-kun tuviera esta afición. Midoriya, esto es un crimen. Midoriya-chan, llamo al 110. Takeyama Urei, Ochako y Atsume Mei se turnaban para burlarse de él, y Midoriya solo sentía que le iba a doler la cabeza. ¿No podrían ser un poco más serios? Midoriya, ¿qué pasó? Togata Mirio preguntó seriamente, sintiendo que las cosas no eran simples. Esto es lo que pasó. Midoriya explicó todo lo ocurrido, y los demás guardaron silencio, sin saber qué decir. Parecía un auténtico desastre. Ado, deja de jugar. Mirio detuvo el entusiasmo excesivo de Ado Nejire. Eri había estado tan agitada que sus ojos se llenaron de ojeras, y parecía que se había mareado. Después de colocar a Eri en un banco para sentarse, Midoriya Izuku le entregó con cuidado su helado y le preguntó gentilmente: Eri, ¿cómo llegaste aquí? ¿Tienes más familiares? Mi abuelo todavía está vivo. Pero en ese momento, los ojos de Eri comenzaron a llenarse de lágrimas y estaba demasiado asustada para hablar, lo que provocó que Midoriya y los demás la consolaran y sugirieran omitir esa pregunta. Entonces, ¿cómo terminaste aquí? Un parque de atracciones requiere entrada, así que ¿cómo iba a acabar allí sola una niña sin zapatos? Midoriya y los demás no lo creían posible. No lo sé. Pasé por una puerta oscura y terminé aquí. ¿Una puerta oscura? La respuesta de Eri provocó que todos intercambiaran miradas. Probablemente se debía al don de esa persona. Kurohiri, de la Liga de Villanos. Cuyo don es portales. Había estado causando problemas últimamente como uno de los villanos, y esto parecía ser otra acción enemiga. Midoriya Izuku sintió que algo andaba mal. Capítulo 134. Rueda de la Fortuna. Togata Mirio se despidió con antelación. Inmediatamente fue a contactar a la policía y a All Might. La aparición de Eri era claramente obra de la Liga de Villanos. Aunque aún desconocían su plan, debían mantenerse alerta. En el parque de atracciones, Midoriya y las otras chicas solo tenían una tarea ahora: jugar con Eri. Vamos a montar en el carrusel. Ado Nejire, actuando como una niña, llevó con entusiasmo a Eri, quien tenía una mirada inocente, a subir al carrusel. Uno se preguntaba si llevaba a Eri al paseo o si simplemente quería subir ella misma. Midoriya Izuku y las otras tres chicas se sentaron en un banco cercano, observando a Eri y Ado Senpai disfrutar de su tiempo. Midoriya-kun, creo que algo no anda bien aquí. Sí, según lo que dijo Eri, parece que ese enemigo de la Liga de Villanos llamado Kurohiri la trajo aquí. Takeyama Urei y Ochako miraron a Midoriya Izuku con evidente preocupación. La última vez, había sido secuestrado por miembros de la Liga de Villanos. Y ahora esta repentina situación parecía tenerlo en la mira. Aún así, Midoriya-chan, no podemos dejar sola a Eri-chan. Añadió Atsume Mei. Las otras dos chicas estuvieron de acuerdo. Dejar sola a una niña de apenas 7 años no era algo que pudieran hacer. Liga de Villanos. Midoriya miró a Eri, quien tenía una expresión curiosa. Parecía que era su primera vez en un parque de diversiones. Aunque desconocía los planes del enemigo, Atsume Mei tenía razón. Midoriya Izuku jamás ignoraría a una niña necesitada. Esperemos a que Mirio Senpai regrese. Ya fue a avisar a la policía y a All Might.
No podían tomar ninguna decisión por ahora. Lo único que podían hacer era esperar a que Million informara a los demás y concentrarse en divertirse con Eri. ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien? Adone giré, sosteniendo a Eri, dijo esto mientras frotaba su rostro contra el de ella. Las mujeres no podían resistirse a los adorables niños. Eri, ¿hay algo que quieras tocar? Mi gorilla sonrió mientras le preguntaba a Eri, quien estaba sujeta por algo. Preocuparse por la liga de villanos. No serviría de nada ahora. Era mejor simplemente disfrutar del tiempo con la pequeña y esperar ver una sonrisa feliz en su rostro. Hermano mayor. Mirando la sonrisa de mi gorilla, aunque Eri todavía estaba un poco tímida, reunió el coraje para señalar algo en el cielo y preguntó suavemente. ¿Qué? Al girar la cabeza para seguir la dirección del dedo de Eri, mi gorilla vio la gigantesca noria que se alzaba imponente en el parque de atracciones. Era una de las atracciones principales y el lugar perfecto para que las parejas pasaran tiempo juntas. Por fin aquí. Al mismo tiempo, las tres chicas tenían una chispa en los ojos, sabiendo que este sería el momento más destacado del día. Vamos. La noria. La noria. Adone giré, con Eri en brazos, los guió con entusiasmo hacia su destino, haciendo que los demás los siguieran. En ese momento, sintieron que la estudiante de tercer año era aún más despreocupada que los niños pequeños. Al llegar a la noria y comprar sus entradas, el grupo se enfrentó a la siguiente situación. Problema de agrupación. Mi gorilla-kun, estemos en el mismo grupo, Ado-senpai se llevará a Eri-chan, así que dejemos que Uraraka y Atsume-mei estén juntas. Takeyama Urei inmediatamente agarró el brazo de Midoriya Izuku, tomando la iniciativa. Midoriya-kun, estemos juntos. Me dan miedo las alturas. Sin querer perder, Uraraka Ochako corrió a abrazar el otro brazo de Midoriya Izuku, expresando silenciosamente su intención. ¿Tu don es gravedad cero? Así que tener miedo a las alturas parece un poco raro. Takeyama Urei comentó sarcásticamente, y en ese momento, Atsume-mei también colocó una mano sobre el hombro de Midoriya, sonriendo mientras decía. Midoriya-chan, ven conmigo. Tengo algunas ideas geniales para inventos que quiero comentarte. ¿No podemos hablar de eso en la escuela? La excusa poco convencional de Atsume-mei hizo que Takeyama Urei y Ochako pusieran los ojos en blanco. Sin embargo, la situación era clara. Ninguna de las chicas iba a ceder fácilmente. Incómodo. Extremadamente incómodo. Midoriya Izuku, bajo la intensa mirada de las tres chicas, sudaba la gota gorda. Sentía que, eligiera a quien eligiera, se metería en problemas. Justo cuando las cosas parecían peores, alguien apareció para salvar a Midoriya de su aprieto. Midoriya-kun, atrápalo. Adone giré, después de colocar a Eri en los brazos de Midoriya, rápidamente empujó a Takeyama Urei y Ochako juntos. Estoy muy interesado en las ideas de inventos que mencionaste antes, cuéntame todo sobre ellas. Después de encargarse de las dos chicas, Adone Hirei agarró la mano de Atsume-mei y la condujo hacia la noria, sin olvidar llamar a Midoriya. Midoriya-kun, cuida de Eri-chan por mí. ... Con un movimiento rápido, Adone Hirei había resuelto el problema, y ahora Midoriya, sujetando a Eri, observaba cómo se llevaban a Atsume-mei. Ochako y Takeyama Urei no tuvieron más remedio que subir juntos a la noria. Cuando el último grupo entró en la noria, Midoriya sentó a Eri frente a él. Eri, curiosa, miró por la ventana cómo el paisaje se reducía. Ver que Eri parecía feliz alivió a Midoriya. En ese momento, notó las vendas que la rodeaban y no pudo evitar preguntar. Eri, ¿para qué son las vendas? A Midoriya siempre le habían preocupado las vendas de Eri, pero nadie lo había mencionado antes. Ahora, Midoriya decidió preguntar al respecto. Vendajes. Cuando Eri miró las vendas que rodeaban su brazo, le pareció recordar algo aterrador. Encogerse hasta convertirse en una bola y temblar. Al ver esto, Midoriya rápidamente le acarició la cabeza y la consoló suavemente. No tengas miedo. El hermano mayor y los héroes te ayudarán. Eri creyó en las palabras de Midoriya Izuku. Este bondadoso hermano mayor y las otras hermanas mayores habían sido muy amables con ella antes. La niña se armó de valor y finalmente le contó a Midoriya lo sucedido. Había un tipo malo. Me sacó sangre y me cortó la carne. Dijo que estaba haciendo algún tipo de experimento. ¿Qué?
En ese momento, el rostro de Midoriya Izuku cambió por completo. El aura fría que emanaba hizo que Eri se encogiera de miedo. ¿Por qué su hermano mayor de repente parecía tan aterrador? No te preocupes. Midoriya colocó su mano sobre la cabeza de la niña, respiró profundamente para calmar su expresión aterradora y le sonrió suavemente a Eri. El hermano mayor seguramente te ayudará. Capítulo 135. Aparece la rutina. Tras bajarse de la noria, Midoriya le entregó a Eri a Donejire. Este mayor sentía una gran simpatía por Eri. Ahora vamos a montar en el barco pirata. Ado felizmente acarició la mejilla de Eri y la llevó al siguiente paseo, con Midoriya y los demás siguiéndolo detrás. Midoriya, ¿por qué te ves tan molesto? En el camino, Uraraka Ochako notó la extraña expresión de Midoriya y preguntó con preocupación. No es nada. En realidad, Takeyama Urei también estaba desconcertada, pero no presionó más cuando vio que Midoriya no quería hablar de ello. Mientras estaba en la noria, Midoriya Izuku se enteró mejor de la situación de Eri, y ahora se sentía completamente abrumado. Sus emociones empezaban a descontrolarse. La situación era demasiado cruel, y Midoriya no quería contárselo aún a las demás chicas. Decidió esperar a que Mirio-senpai, los héroes y la policía llegaran para explicarles todo. Por ahora, guardaría el asunto para sí y simplemente disfrutaría su tiempo con Eri. Subieron al barco pirata, jugaron a los autos chocadores y, después de casi 2 horas, Midoriya Izuku y las demás chicas descansaron junto a la fuente. Una persona disfrazada de osito de peluche repartía globos a los niños. Probablemente era un miembro del personal del parque de atracciones. Midoriya notó que Eri miraba fijamente a la persona disfrazada de osito de peluche. Le acarició suavemente la cabeza. Eri, ¿quieres un globo? Aunque todavía un poco tímida, Eri estaba mucho más alegre que antes. Con sus amables hermanos mayores a su lado, ya no tenía tanto miedo. Espérame aquí. Midoriya Izuku se acercó a la mascota del oso de peluche, listo para conseguir un globo para Eri. Los niños de la fila recibieron globos de colores y se marcharon felices. A veces, los niños se alegran con facilidad. Incluso un globo pequeño puede hacerles sonreír. Cuando fue el turno de Midoriya, la persona con el disfraz de osito de peluche le entregó un globo rojo. ¿Esa niña quiere uno? El oso de peluche mascota señaló a Eri, quien estaba sentada en el banco con expresión ansiosa. Midoriya Izuku respondió con sinceridad, ya que no era para tanto. Ahora se ve realmente bien. Cuando la vi por primera vez, su rostro reflejaba desesperación e impotencia. ¿Qué? La mascota del oso de peluche de repente dijo esto, y Midoriya Izuku inmediatamente se puso alerta. Midoriya, solo tú puedes salvar a este niño. Liga de villanos. Midoriya Izuku reaccionó rápidamente y, sin decir nada, actuó de inmediato. Su brazo derecho se transformó en alambre de acero y envolvió al oso de peluche que tenía delante. Sin embargo, el resultado fue inesperado. El oso de peluche se desmoronó y cayó al suelo, revelando que estaba completamente vacío por dentro. La persona que había estado dentro claramente había desaparecido y escapado. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. ¿Qué está sucediendo? Midoriya-kun. El repentino suceso hizo que Takeyama Urei y Ochako, sentados en un banco a lo lejos, se acercaran corriendo. Midoriya, por otro lado, permaneció en silencio mientras se agachaba, revisando el disfraz del oso de peluche. Se escapó. En ese momento, Midoriya Izuku probablemente pudo confirmar quién era la persona dentro del oso de peluche. Probablemente era quien le había traído a Eri, Kurohiri, el hombre de la Liga de Villanos. Al final, el día de diversión en el parque de atracciones se acortó. La aparición de la Liga de Villanos obligó a Midoriya y a los demás a llevarse a Eri. Su plan para hacer feliz a la pequeña se arruinó. All Might y Miuteye habían llegado a la comisaría. La información que les envió Togata Mirio les hizo tomar la situación en serio. Eri estaba acompañada por Adonejire, ya que ahora necesitaba cooperar con la policía en una investigación. Los agentes debían obtener toda la información de la niña. En otra habitación, Midoriya Izuku, Togata Mirio, All Might y Miuteye estaban todos juntos, discutiendo la situación.
Midoriya compartió la información que había obtenido de Eri con los demás. Al oírla, All Might y Togata Miryo se ensombrecieron. No soportaban la idea de que una niña pequeña pasara por semejante tragedia. Esto no es sencillo. Midoriya, dijiste que te encontraste con ese tipo llamado Kurohiri, ¿verdad? Niuteye se ajustó las gafas y reflexionó sobre todo. Temía que las cosas se pusieran muy difíciles. Sí. Parece que trajo a Eri conmigo a propósito. No sé cuál es su plan. Veo. Cuanto más pensaba Niuteye en ello, más preocupado se ponía. Parecía que el futuro que había visto se acercaba poco a poco. De todos modos, nunca permitiré que eso suceda. Exactamente. De lo contrario, el nombre de un héroe no sería más que un grito. All Might y Togata Miryo hablaron con firmeza, lo que tranquilizó a Midoriya y Izuku. Estaba seguro de que el símbolo de la paz y Miryo protegerían a Eri-chan. Por parte de Eri, el interrogatorio transcurrió sorprendentemente bien. Consiguieron averiguar más detalles sobre su identidad y sus familiares actuales. El oficial Tsukauchi, a cargo del caso de la Liga de Villanos, también supervisaba la situación de Eri. Dado que este caso estaba relacionado con la Liga de Villanos, colaboraba con All Might en el asunto. Después de que nuestros colegas trabajaron duro para investigar, descubrimos la verdad sobre esta pequeña niña llamada Eri. En la oficina, el oficial Tsuru le explicó la situación a Midoriya y a los demás. El don de Eri-chan es extremadamente peligroso. Parece que, mientras despertaba su don, su padre entró en contacto con ella. Se dice que desapareció por completo. Dada la situación, es probable que su padre muriera. ¿Qué? Midoriya se abrieron de par en par, sorprendido. Recordó algo que Eri había dicho recientemente. Mi papá desapareció. Mi mamá no me quiere. Era esto lo que había querido decir. Ahora, el punto clave. La madre Eri es hija del líder de Shia Saikai. Tras la desaparición de su padre, su madre la envió con su abuelo. Entonces, lo que estás diciendo es que Eri está siendo cuidada por su abuelo, el jefe de Shia Saikai. Las palabras de Tsukauchi hicieron que todos los presentes pensaran profundamente, y All Might preguntó. ¿Estás diciendo que Eri está siendo utilizada por su abuelo para experimentos ilegales? Eso no es todo. Tsukauchi meneó la cabeza y se corrigió. Hasta donde sabemos, el líder de Shia Saikai lleva un tiempo en coma. Ahora, la organización está controlada por un joven llamado Chisaki. Entonces es culpa de ese tipo. Las palabras de Togata Miryo fueron confirmadas por Tsukauchi con un asentimiento. Dijo con seriedad. Ya emití una orden de registro y realizaremos un registro exhaustivo de Shia Saikai. Espero que puedan acompañarme. Ningún problema. All Might levantó el pulgar para confirmar. A continuación, era su deber como héroe derrotar a cualquier enemigo que se atreviera a resistirse. Midoriya Izuku se sintió aliviado. Los héroes y la policía estaban a punto de actuar, y todos trabajarían juntos para rescatar a Eri de su situación. En una habitación oscura, All for One miró a Kurohiri, que había aparecido de la nada, y preguntó. ¿Te encargaste de todo? Sí, maestro. El hombre obedecerá las órdenes sin rechistar. La respuesta de Kurohiri solo hizo que una sonrisa aterradora apareciera en el rostro de All for One. Por supuesto, sin mi ayuda, se enfrentaría a ser arrestado por los héroes y juzgado por la ley. Pero ahora tengo muchas ganas de ver cuando la supuesta justicia de la ley se convierte en un obstáculo. Estoy seguro de que la expresión de All Might será muy entretenida. Ja 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 ja. La risa salvaje de All for One marcó el momento en el que Midoriya Izuku dio un paso en un camino irreversible, y también fue el momento en el que los héroes moralistas quedarían completamente avergonzados. Capítulo 136. Shia Saikai. Después de que la policía investigó la situación de Eri, inmediatamente emitieron una orden de allanamiento y pidieron a All Might y Lemillion que ayudaran en la investigación de Shia Saikai. Ochako, Takeyama Ure y Atsume Mei regresaron temprano a la escuela. Esto fue una orden de All Might, en su rol de profesor de preparatoria UA, ya que no era apropiado que se involucraran en los siguientes eventos. Adone Hidei y Togata Miryo, ambos parte de UAS, Big 3, eran estudiantes maduros a punto de convertirse en héroes profesionales de primer nivel, por lo que se le asignó la tarea de cuidar a Eri.
En cuanto a Midoriya Izuku, además de su firme actitud de querer seguir adelante y aprender más sobre el caso de Eri, All Might no se sentía cómodo dejándolo regresar solo, especialmente porque estaba claro que la Liga de Villanos había comenzado a moverse. Una vez emitida la orden de registro, no perdieron el tiempo. El equipo reunido en la comisaría se dirigió directamente a la ciudad donde se encontraba Shia Saikai. Con Ado Nejire abrazando a Eri, pues era una testigo importante. Shia Saikai es un grupo yakuza en Japón. Aunque el término yakuza suene desagradable, en Japón estas organizaciones están legalmente reconocidas. Desde hace mucho tiempo, el gobierno japonés ha reconocido a la yakuza como grupo legal. A continuación, una breve explicación de su historia. Durante la caótica época en que comenzaron a aparecer los quirks, muchas personas usaron sus poderosas habilidades para formar bandas y cometer delitos. Sin embargo, algunos individuos bien intencionados se unieron para luchar contra estos criminales. Las personas que recibieron ayuda de estos grupos comenzaron a llamarlos organizaciones ninkin, un término para los grupos yakuza honorables en Japón. En aquellos primeros tiempos, cuando había pocos héroes y el poder del gobierno era débil, la delincuencia estaba descontrolada. El mantenimiento del orden público dependía en gran medida de las organizaciones ninkin. Pero aunque se les llamaba organizaciones ninkin, en el fondo seguían siendo yakuza, y los métodos que utilizaban en sus rivalidades eran a menudo brutales. En comparación con los tiempos modernos, en aquel entonces, utilizar medidas extremas como matar para dar ejemplo y disuadir a otros se consideraba normal. Con el paso del tiempo y el fin de la caótica era de los Kirk, Japón recuperó la paz poco a poco. Finalmente, comenzó la era de los héroes, liderada por All Might, que marcó el comienzo de una sociedad pacífica. La tasa de criminalidad en Japón cayó a su nivel más bajo y el poder del gobierno se fortaleció constantemente. En la sociedad actual, los grupos criminales yakuza han sido aniquilados hace mucho tiempo por héroes y la policía. Sin embargo, aquellos yakuzas que siempre habían seguido el camino del ninkin aún gozaban de gran respeto entre la gente, lo que obligó al gobierno japonés a llegar a un acuerdo. El gobierno creó leyes específicas que permiten a los grupos yakuza existir legalmente, participar en negocios legítimos en zonas grises e incluso tener el derecho privado de disciplinar a sus miembros. Sin embargo, se les prohibía cometer delitos y si lo hacían, serían tratados como grupos enemigos y tratados como tal. Así, en la actualidad, los grupos yakuza operan legalmente negocios como cabarets, casinos y empresas de servicios de préstamo de dinero que técnicamente son legales pero que bordean el área gris. Además, los grupos yakuza a menudo cooperan con la policía para detener a criminales y mantener el orden en sus territorios, lo que ayuda a mantener la paz general. Dicho esto, con el auge de la era de los héroes, la mayoría de los jóvenes sueñan con serlo. ¿Quién querría unirse a la yakuza? Para cuando nació Midoriya Izuku, los otrora poderosos grupos yakuza ninkin habían comenzado a decaer. Sin nuevas generaciones que tomaran el control, podrían desaparecer por completo en una o dos generaciones. Shia Saikai es uno de esos ninkin. El antiguo jefe es muy respetado en la ciudad, y los habitantes del pueblo tienen cierta simpatía hacia el grupo. Aún así, las generaciones más jóvenes sueñan con convertirse en héroes, no con unirse a la yakuza. Como la mayoría de los grupos yakuza, el Shia Saikai está desapareciendo gradualmente. Chisaki, el joven jefe de Shia Saikai, fue adoptado por el ex jefe cuando era huérfano. Desde entonces, creció gradualmente dentro de esta organización clandestina. Chisaki siente un profundo afecto por el lugar donde creció. Se manchó las manos de sangre voluntariamente, actuando como limpiador para eliminar sin piedad a todos los enemigos de Shia Saikai. Las acciones de Chisaki le valieron la admiración de todos los miembros de Shia Saikai, y el ex jefe estaba muy satisfecho con él, nombrando a Chisaki como el joven jefe y planeando entregarle el liderazgo cuando fuera el momento adecuado. Todo parecía perfecto, pero Chisaki no estaba satisfecho. Era la era de los héroes, y el futuro de las organizaciones de Lampa estaba destinado al declive. No quería que Shia Saikai terminara bajo su liderazgo, pero también sabía que su fuerza por sí sola no bastaba para desafiar a la sociedad. Eri fue acogida por el antiguo jefe tras el despertar de su don, lo que provocó la desaparición completa de su padre. Abrumada por el dolor y la ira, su madre la abandonó, dejando a su abuelo a cargo de su crianza.
En ese momento, Chisaki vio esperanza cuando se enteró del don de la joven. Jefe, la policía está aquí. Entiendo. En el salón principal de Shia Saikai, un hombre con una máscara de pájaro de estilo medieval hizo un gesto con la mano, indicando a sus subordinados que se retiraran. Su rostro permaneció inexpresivo, sereno como el agua. La policía ya había rodeado Shia Saikai. Liderados por All Might, se encontraban en la entrada, listos para impartir justicia con la mano de hierro del héroe número 1 si alguien se atrevía a resistirse. ¿Sir Niuteye no viene? Mi gorilla miró al mayorado, quien estaba calmando a Eri y diciéndole que no tuviera miedo. Al ver solo a la policía y a su grupo, pero sin rastro de Niuteye, le preguntó a Togata Mirio, que estaba a su lado. El señor dijo que algo andaba muy mal, así que regresó a la oficina a investigar. Veo. Mi gorilla también se sentía incómodo con la situación, pero no podía tolerar lo que le había sucedido a Eri. Estaba decidido a buscar justicia para la niña esta vez. Esta situación se siente extraña. ¿Qué ocurre? Por otro lado, All Might y el oficial Tsukauchi lideraron la carga en la búsqueda de Shia Saikai. El joven jefe de Shia Saikai revisó la orden de registro y accedió de inmediato a nuestra solicitud de investigación. Algo no cuadra. No te preocupes. Una vez dentro, haré que la Emilion use permeación para escabullirse. Seguro que los pillaremos en el acto. All Might tranquilizó a su viejo amigo dándole una palmadita en el hombro. Como héroe número 1, había lidiado con innumerables villanos astutos a lo largo de los años. En momentos como este, lo mejor era actuar según las reglas en apariencia mientras se trabajaba en secreto para reunir pruebas. En cuanto encontraran algo sospechoso, podrían arrestarlo. Tienes razón. Mira, el joven jefe de Shia Saikai ya está saliendo. Justo cuando el oficial Tsukauchi terminó de hablar, la puerta principal de Shia Saikai se abrió y un hombre que llevaba una máscara de pájaro salió. Era Chisaki, el joven jefe. Chisaki miró a la policía que rodeaba el edificio, luego fijó su mirada en Eri, que estaba en los brazos de Adon Ejire. Eri, te has portado muy mal. No solo te escapaste, sino que además trajiste a la policía. Tu abuelo se va a enfadar, ¿sabes? Chisaki sonrió cálidamente, como un amable hermano mayor, dejando a todos atónitos. Sin embargo, solo Eri bajó la cabeza, agarrando fuertemente la ropa de Adon Ejire con sus pequeñas manos, demasiado asustada para hablar. No tengas miedo. Mi gorilla colocó suavemente su mano sobre la cabeza de la niña. Eri levantó la vista y vio la sonrisa tranquilizadora de mi gorilla Izuku mientras hablaba con seriedad. Estamos todos aquí, héroes y policías, para ayudarte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.